Hoy vamos a realizar el modelo del martillo de Thor hecho en Maya, y para esto nos vamos a ubicar en una página de G Victoria, de un artista de Singapur quien ha realizado estos planos, y acá hay otros más de Guerra de las Galaxias, inclusive de robots, y acá tenemos el auto de Batman vs Superman. Para el que lo quiera desarrollar, está muy detallado, muy específico y muy bien para hacerlo. Bueno, empezamos con Photoshop, con el plano que descargué. Aquí tenemos una referencia muy precisa de las vistas de este martillo, incluyendo las medidas. Para ello vamos a recortar, oprimimos la tecla Shift para dar un cuadro exacto, y lo que haremos es recortar esta figura, Enter, y le vamos a asignar un nombre. Vamos a dejar dos archivos. Uno, este va a ser prácticamente la vista superior que nos va a servir en Maya para modelarlo. Archivo, grabar como, vamos a llamarlo martillo superior, como una imagen JPG. Listo, ok. Control Z para deshacer. Ahora tomamos la otra vista y hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos, Enter, y de nuevo guardamos, guardar como martillo, y en este caso la vista de lado. Ok, listo, ya tenemos nuestras dos referencias. Acá en Maya realizamos un plano cuadrado, lo copiamos, hacemos otro, serán las dos vistas, los alejamos del centro, que es donde vamos a trabajar. No importa qué distancia, ya que nos van a crear como referencias. Adicionamos un nuevo material, en este caso voy a utilizar un Lambert. Lambert 2, vamos a renombrarlo y se llamará superior. Vamos a cambiarle el color y le agregamos un archivo externo. Este archivo es uno de los que acabamos de recortar en Photoshop. Y para este caso, la vista superior, seleccionamos y abrir. Oprimimos la tecla número 6 para dar la visualización de las texturas. Y acá la tenemos. Ahora con el botón derecho en la parte derecha hacemos exactamente lo mismo. A este plano le agregamos un nuevo material, un Lambert, y le cambiaremos como lado. Cambiamos el color, archivo externo, y nuestro archivo que tenemos designado para esto. Giramos los elementos o los planos para ubicarlos, que nos queden coincidiendo los lados. En este caso vamos a rotar el plano que tenemos de lado y el plano que tenemos de vista superior para que coincidan cabeza con cabeza, y la correa o el mango del martillo también. Giramos 90 grados en X. Listo, por este lado también rotamos en Y 90 grados y listo. Ya nos damos cuenta que coincide la cabeza y las dos correas en la misma dirección.
Listo, ya no tenemos nuestros planos de referencia para empezar a modelar. Lógicamente vamos a empezar con un cubo para armar la forma central de la cabeza del martillo. Polígonos, cubo. No lo voy a hacer con medidas, simplemente respecto al plano, no necesitamos una precisión tan exacta. Y adaptamos este cubo a la forma que tiene el plano del martillo. Rayos X para poder ver al fondo lo que hay. Y por ahí. En la otra vista hacemos exactamente lo mismo. Ubicamos. Adaptamos el plano para que nos coincida exactamente. Rayos X de nuevo. Y volvemos a escalar hasta obtener la medida deseada. Listo. Ahora en entradas le vamos a cambiar la cantidad de subdivisiones para poder trabajar más fácilmente. Colocamos 5. Vamos a seleccionar los 4 lados. Colocamos Shift y extremo extremo. Doble clic para seleccionar de una vez la línea completa. Y listo, le vamos a hacer un bisel. Algo así, comparamos con nuestro plano. Está un poco lejos, lo adaptamos acá hasta obtener lo deseado. Vamos a hacerle una fisura que tiene el martillo a un lado, bueno, prácticamente en las dos caras, en la frontal y en la posterior. Para ello tenemos que hacer esta guía que vemos acá. Vamos a crear por toda esta línea nuestra fisura. Insertamos un loop de bordes así, y acá con la herramienta cuchillo vamos a hacer unos cortes para que continúen la forma que viene la fisura o la canal que se encuentra en ella. De esta manera. Por debajo o por el lado opuesto hacemos exactamente lo mismo. Nos fijamos que coincida, aunque en este momento no hay necesidad de que sean los valores exactos y haya coincidencia exacta. Después lo vamos a modificar. Por ejemplo, acá ya vemos cómo nos quedó desfasado. Simplemente con la tecla V oprimida desplazamos hasta el punto siguiente y adaptamos todos estos elementos para que nos coincida uno es encima del otro exactamente, pero lógicamente en la cara posterior. Por este lado igual, movemos un poco más abajo y listo. Por acá hacemos otro corte. Y listo. En la parte opuesta exactamente lo mismo. Movemos los puntos para que nos coincidan de nuevo con la tecla V oprimida de nuevo. Movemos puntos y listo, ya tenemos nuestro elemento básico dibujado. Ahora seleccionamos las caras, doble clic hasta donde se pueda, y si no, una a una. De todas formas son pocas. Aquí había escogido mal, borro estas, listo. Le damos una extrusión interna por ahí. Con 3 divisiones. Offset un poquito para que no quede tan recto.
Si nos fijamos, lleva otras dos canales en la parte base. Las vamos a realizar con la herramienta de nuevo de loop. Listo. Hacemos otro loop por acá, tanto arriba como abajo, para que no nos quede pegado al borde el corte que vamos a, o la extrusión que vamos a hacer. Ahora necesitamos seleccionar estas caras, primera y última, doble clic, primera shift, primera, última, doble clic y listo. Bisel hacia el fondo, perdón, extrusión hacia el fondo, divisiones acá un poquito para que no nos quede tan recto. Estos bordes de acá nos quedaron muy metidos, los vamos a sacar un poco, creo que así está bien. Listo. Vamos a hacer los biseles de los bordes. Seleccionamos los lados sin que se nos quede alguno. Estos bordes deben ir biselados porque no son totalmente rectos, no son tan filosos, tienen cierto bisel. Ya están biselados. Acá inclusive le voy a aumentar un poco. Y ya tenemos la parte base del martillo. Ahora vamos a hacer los extremos de este martillo. Acá tenemos una muy buena referencia. Hacemos un cuadrado exacto. Hay que moverlo hasta escalarlo y dejarlo a la medida exacta. Por ahí. Acá van 4 biseles en las esquinas. Lo adaptamos hasta que coincida un poco más. Por ahí. Ahora lo ubicamos donde debe quedar. Seleccionamos nuestro objeto. En la posición correcta lo subimos. Por ahí quedó. Necesitamos seleccionar esta cara, pero la de atrás. Y para ello, con control H ocultamos este objeto temporalmente. Listo. Escalamos. Y adaptamos estas bordes hasta que coincidan con lo que realmente necesitamos. Un poco más. Ya tenemos la forma adecuada y con las dimensiones correctas para este lado. Ahora, si nos damos cuenta, tienen unos detalles acá que van ubicados en estas cuadrantes. Para esos detalles hacemos lo siguiente: vamos a recortar en Photoshop este pedazo de sección que es la del detalle. Con Corel lo vamos a redibujar. Se puede usar también Adobe Illustrator. No importa, cualquier programa vectorial. Inclusive en AutoCAD también se puede hacer. Acá hay vectorización rápida que nos serviría para esto, pero fíjense cómo queda de mal y es muy complicado hacerlo así. Entonces yo prefiero hacerlo desde ceros para que tengamos control, ya que Maya necesita los puntos bien cerrados, las polilíneas cerradas, y si no, no funciona lo que vamos a hacer. Seleccionamos y vamos redibujando todo esto, simplemente convirtiendo a curvas, y hacemos una aproximación del dibujo. No necesitamos tanta precisión, pero que quede muy parecido. Vamos adaptando todo y así hasta completar todo nuestro dibujo. Cuestión de un poco de tiempo, ya lo tenemos todo acá, ya está listo. Ahora lo seleccionamos y lo vamos a exportar
como EPS, importante que sea EPS, se llamará curvas 1 EPS para que Maya lo pueda reconocer como una curva. Acá aceptar. Listo, en Maya importamos. Acá está curva 1 EPS y aquí tenemos nuestro objeto. En superficies, Bisel Plus, simplemente aplicamos, bueno, primero reseteamos, aplicamos y listo. Hacemos de toda la sección exactamente lo mismo y escogemos uno por uno porque no se puede hacer en grupo, tiene que ser uno por uno. Simplemente con la tecla G podemos repetir cada acción para que nos rinda un poco más sin que nos quede ninguno por fuera. Piensen en esto, las curvas todavía controlan el objeto, entonces cada cosa que le haga a la curva se seguirá haciendo al objeto. Vamos a borrar todo el historial para que nos quede esto independiente. Fíjense que ya no controla al objeto. Estos elementos que quedaron uno encima del otro o a un lado, los vamos a hacer coincidir porque es un solo modelo y listo. Apagamos las curvas para no verlas mientras tanto. Seleccionamos todo esto y vamos a crear un grupo que corresponde al detalle GR detalle. Con la flecha hacia arriba, cogiendo un objeto, de una vez nos manda al grupo. Listo. Vamos a adaptarla a nuestra posición. Pero para ello, fíjense que cada cara debe tener un cuadrante. Hacemos extrusión y otra extrusión hacia adentro, así para que nos quede la cajita en cada cuadrante. Adaptamos acá un poco menos, más pequeño, un poco más y listo. Ahora sí movemos este objeto y lo ubicamos en todas las posiciones que necesitemos, en este caso 4, cuestión de ir moviendo, ir adaptando hasta que nos coincida específicamente con cada cara. Giramos acá para adaptarlo. Por este lado ya está bien. Vamos a subir un poco esto porque nos quedó muy hondo, entonces que quede un poco más arriba, no es tan hondo. La de los otros dos lados y ya los tenemos ubicados en las 4 posiciones. Ya está de forma correcta. Un poco más acá. Y así está bien. Seleccionamos todos estos bordes para hacer un bisel. De nuevo para que no queden los filos. Y bisel. Bajamos un poco, ya nos quedó más suave. Aunque aquí nos había faltado seleccionar mejor. Si nos damos cuenta, ya se ven mucho más suaves los bordes, no tan marcados, que es lo que queríamos. Asimismo, tenemos que hacer esto con la parte interna, en el marco donde está el detalle. Seleccionamos, doble clic para marcarlos. Y vamos a hacer este otro detalle. Copiamos acá
hacemos en Corel todas estas curvas, abrimos la curva y vamos completando con la copia de esta misma. Unimos los puntos para que queden curvas cerradas. Les recuerdo, deben quedar curvas cerradas para que nos funcione y nos quede fácil trabajar en Maya. Listo, adaptamos acá un poco más. Yo la voy a dejar muy básica, no le voy a dedicar tanto tiempo a este detalle, pero va a quedar muy bien. Separamos un poco estas, están quedando muy unidas acá arriba. Si se dan cuenta, hay dos que no hice, pero lo voy a dejar así. Con estas es suficiente. Estos son elementos que, según la mitología, el ojo humano no puede verlos. Este y el anterior, los hombres no los ven. Entonces yo los hago acá, pero supuestamente nosotros no lo estamos viendo. Listo, copiamos la otra parte. Hacemos escribimos la leyenda, que prácticamente lo que dice es que cualquiera que tenga o empuñe este martillo, si es digno, poseerá el poder de Thor. El tipo de letra lo descargué de internet, es muy fácil buscar estos tipos de letra y son exactamente los mismos que se utilizan, entonces es muy fácil trabajar con ellos. Cuestión de escalar la imagen para que nos quede proporcional. Y listo, ya tenemos nuestro otro detalle. Cambiamos acá el color del borde negro y nada en el interior, curvas, texto y de nuevo EPS, exportar y listo. Nos faltan dos detalles, este es el que va en el frente del martillo, donde coincide con la empuñadura. También son unas palabras. El mensaje que vamos a escribir lo vamos a adaptar a un trayecto acá en Corel. Y primero escribimos el mensaje. El que maneja el martillo comandará la iluminación y la tormenta, prácticamente es lo que dice acá. Lo vamos a adaptar a la curva, en este caso a la circunferencia. Botón derecho, arrastramos encima de la curva y adaptar texto a trayecto. Listo, movemos acá hasta adaptarlo a lo que queremos. Cambiamos el tipo de letra para que nos quede o nos coincida con el que viene originalmente. Lo movemos y lo ampliamos un poco para que nos complete toda el círculo acá. Cuestión de adaptarlo y moverlo hasta obtener el resultado deseado. Un poco más grande. Listo, ya quedó toda la inscripción. Le damos bordes por dentro vacío, un poco más grande para que nos quede cómodo de trabajar. Y listo, seleccionamos solamente el texto y exportar. De nuevo texto, círculo, EPS, aceptar. Por último nos queda un detalle acá, que es el de la empuñadura, donde va con la correa. Será el último de los detalles que haremos. Igualmente lo vamos a redibujar, la forma más práctica y no perder tiempo, ya que en Maya, si estos
si estas polilíneas no quedan bien cerradas, no nos funciona lo que haremos allá. Cuestión de mover y mover puntos hasta obtener una copia aproximada de la imagen. Como les repito, simplemente necesitamos una referencia y no algo tan preciso. Estas de los lados las dejamos abiertas, ya verán por qué. Listo. Exportamos. Curvas Mango EPS, aceptar. Y ahora nos vamos a Maya a importar estos elementos. Emblema 2. Creamos un cilindro. Borramos estas caras. Seleccionamos las caras internas. Pero antes hay que moverlo a la posición de donde empieza la curva. Listo, seleccionamos estas caras. Seleccionamos la curva y damos extruir. Acá en divisiones vamos a darle más divisiones y verán qué sucede. Se va adaptando. Démosle 100. Listo, mucho mejor. Acá me quedó distante desde el comienzo, pero simplemente voy a mover estos puntos. Seleccionamos los puntos y estos los voy a mover para hacerlos coincidir acá con la otra parte o la otra punta. Y listo. Lo que voy a hacer es copiar esta imagen, no voy a hacer lo mismo con las otras curvas, pues simplemente la copiaré y la adapto a que se parezca un poco a lo que hay en el fondo. Y por último nos queda otra, escalamos. Cuestión de moverla un poquitín más. Y ya tenemos los tres elementos representativos. Ubicamos en la cara superior. Acá que quede levemente sobresaliente. Con este texto hacemos exactamente lo mismo. En superficie lo que hacemos es un bisel plus. Con la tecla G hacemos para que nos rinda. Estos de acá los creamos, los agrandamos un poco más porque los vamos a recortar. Las letras O, las que están incluidas dentro de otro, tienen este problema, pero se soluciona así. Escogen los elementos y booleanas, primero el de atrás, segundo el hueco y diferencia, así sucesivamente con todas, hasta completar todas las que tienen esta particularidad. Normalmente son las letras cerradas. Ya casi. Por acá nos queda una. Nos faltó una coma por hacer. Simplemente bisel plus y listo. Ya tenemos la otra inscripción. Borramos el historial para que no nos quede el archivo tan pesado. Agrupamos. GR texto.
y esta es la otra inscripción que va en la cara opuesta a la figura anterior. Cuestión de rotar y adaptarlo hasta la posición correcta, aquí 90, menos 90 y listo. Lo ubicamos en el centro, un poco de escala y ya comparamos con lo que necesitamos y ya está mucho mejor. Un poco más. Ya tenemos los detalles de las inscripciones que el ojo humano no puede ver, pero que están ahí. Ahora nos queda la parte de izquierda, la vamos a copiar. En este caso la vamos a llevar para el otro lado porque es una representación idéntica en ambos lados. Vamos seleccionando los elementos, agrupamos y en el grupo lado lo voy a llamar, duplicamos control D y si se dan cuenta ese lado coincide con el lado Z, le damos -1 para que cambie de posición y listo, queda perfecto. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer la parte circular del frente, un cilindro. Le aumentamos a 40 las subdivisiones. Vamos a adaptarlo según el plano, 90 acá. Y listo, lo vamos a escalar hasta que nos quede al tamaño que queremos. Por ahí, un poco más adentro. Listo. Lo centramos respecto a esta vista lo mejor posible. Y esa será nuestra posición correcta. Este cilindro no tiene ningún bisel. Ahora el texto del círculo lo traemos acá. Escogemos cada letra y superficie bisel plus. Vamos adaptando acá hasta que nos quede como queremos. Y para que nos rinda, la letra G para ir haciendo todos estos biseles. Listo, ya lo estamos completando. Lo mismo pasa que con el anterior. Fíjense que los elementos de las letras internas quedan a un lado, lo escalamos y vamos a recortar con booleanas diferencia. Y ya tenemos la inscripción. Ocultamos las curvas, seleccionamos, creamos un grupo, GR, texto, círculo y listo, cuestión de llevarlo a la posición que necesitamos en la parte del frente. Hay que moverlo y escalarlo hasta que nos quede en la posición correcta. Movemos esto al centro, tecla V, y lo desplazamos al centro para que nos quede perfectamente centrado. Un poco afuera que se note, pero no mucho. Y ya tenemos nuestra inscripción, hay que rotarla porque está invertida. 270 grados. Un poco más afuera. Por ahí ya nos queda bien. Listo, esa es la cabeza completa del martillo. La agrupamos para tener un solo objeto. Y vamos a hacer ahora la parte del mango. Según el plano. Entonces empezamos con un cilindro. Hay que darle forma hasta que nos quede parecido al que tenemos en el fondo.
Le quitamos más subdivisiones, 12 para que nos queden parejas o números pares. Acá un poco más. Escalamos. Duplicamos acá un poco más, colocamos 40. Necesitamos varias para que coincidan con los elementos que hay de decoración. Rayos X. Si escalamos así, nos queda como una elipse, o sea que así no nos sirve, nos toca escalar desde la mitad hasta hacerlo coincidir. Y lo largo pues volvemos a escalarlo para que nos quede una aproximación de lo que necesitamos. Un poco más de divisiones. Creo que con esas ya es suficiente. Ahora vamos a seleccionar estas caras. Vamos a seleccionar estos lados simplemente para adaptarlos a la figura que tenemos al fondo. Cuestión de ir moviendo. Por acá hay otros. Cambiamos la capa para cabeza. Ya está, colocamos una D adicional y listo, lo podemos ocultar acá y vamos a trabajar en la otra capa. Seleccionamos los elementos que vamos a volver a mover, que son estos, y esto es para que nos coincida con los bordes. Nos faltaron los del otro lado, los opuestos. Quitamos estos para que no nos dañen más la figura y adaptamos, y así ya queda mucho mejor. Acá están las formas de las figuras que tenemos. Seleccionamos dos caras, doble clic y ahí selecciona todo alrededor, cada 4 cuadritos. Volvemos a hacer lo mismo, cada 4. Listo, cada 4. Fíjense que ya cada vez que nos movemos no coinciden los cuadritos, pero no importa porque nuestra figura está hecha bien a escala, entonces no importa que se corra. Y nos queda el último. Ahora sí. Le vamos a hacer una extrusión para ver qué sucede cuando extruimos esto, a ver si nos queda parecido a lo que necesitamos. Un poco más. A veces es preferible acá manualmente. Por ahí. No debe quedar muy grueso. Creo que ahí está bien. Aquí más pequeño para que no quede tan recto. Mucho. Suavizamos para ver cómo queda y el comportamiento es muy bueno. Entonces fíjense que ya quedó hecha esa figurita. Borramos el historial para que el archivo nos quede más liviano. Bueno, ahora vamos a copiar este cilindro para que nos quede perfectamente en la posición del lado opuesto. Lo escalamos al tamaño que está en el plano y le hacemos los detalles que él tiene, que es prácticamente una zanja con algunos biseles. Entonces aquí vamos a crear un loop. Hay que adaptarlo hasta que nos quede exactamente encima de la figura original. Así un poco más. Seleccionamos las caras y esto lo vamos a extruir hacia adentro. Acá un poco más. Más pequeño. Ya mucho mejor. Por último un bisel a este lado. Un poco más pequeño. Listo. Con más subdivisiones y listo. Otro bisel por acá.
Creo que está perfecto. Movemos la empuñadura hasta que coincida V en todo el centro y pues la desplazamos para que quede perfecta en su ubicación. Según el plano, ahí está muy bien. Nos queda hacer el detalle de la empuñadura al final. Simplemente vamos a hacer primero unas subdivisiones del suavizado, pero lo voy a cambiar a 2. No usen de este suavizado porque si el equipo no es potente se va prácticamente a bloquear. Entre más suavizado consume más recursos. Ya nos quedó perfecto. Otra capa la ocultamos. Se va a llamar mango. Creamos un cilindro. Este cilindro va a corresponder con el detalle final de la empuñadura, entonces lo adaptamos según el plano que tenemos, con algunas subdivisiones y moviendo la figura con su escala. Listo, adaptamos según el plano, movemos algunos elementos, vamos a hacerle otras subdivisiones más de una vez. Acá movemos estos bordes, por ahí está bien. Seleccionamos estas caras, las vamos a eliminar. Es un hueco que tiene en esa posición. Toda la tapa la borramos, no la necesitamos. Todo esto borramos. Y vamos a adaptar todos estos elementos a la figura del fondo, moviendo vértices. Aquí simplemente los escojo y los voy escalando. Cuestión de ir moviendo puntos para obtener lo que queremos. Escalamos esta parte porque quedó muy achatada. Un poco más. Todavía le falta. Por ahí la movemos, que quede totalmente horizontal, y en la parte de abajo hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos nuestro objeto y ya lo tenemos casi listo. La forma básica ya está. Acá insertamos un loop de nuevo, una escala, y escalamos para que nos quede esta forma específica. Hacemos un bisel en este lado también. Ya al suavizar vemos que la figura toma una característica muy parecida a la que tenemos de ejemplo en el plano. Seleccionamos, extruimos hacia adentro. Seleccionamos estas caras para sacarlas un poco. Por ahí está bien. Y ya tenemos nuestra figura base de prácticamente la tapa del mango. Ahora el detalle que tenemos aquí construido en Corel lo traemos. Fíjense que tenemos que invertir las normales porque cuando esté de color negro siempre habrá que invertir las normales. Importamos nuestro detalle y acá vamos a utilizar de nuevo el bisel plus para volver esto una figura sólida biselada. El mismo proceso, repetir todo esto en cada figura, poco menos.
y ya están todos. Borramos el historial de nuevo, seleccionamos todo, movemos el centro y creamos un grupo que se llama Mango. Vamos a desplazar esto a la posición en que debe quedar. Cuestión de mover. Cuestión de mover, rotar y posicionar en la ubicación correcta. Vamos a hacer la subdivisión de una vez para que quede la figura ya lisa. Lo escalamos un poco menos. Ahora, si se fijan, lo que tenemos que hacer es torcer todo esto hasta que adopte la forma de abajo. Entonces tenemos que combinar los elementos para que se comporte como uno solo. Ya un grupo no nos sirve, simplemente con aquí en no linear, bend, torcer, y aplicamos esta línea. Tenemos que dejarla dependiendo de la necesidad de hacia dónde vamos a torcer la figura. Entonces tenemos que rotarla porque no es así como queremos. Debe quedar de una posición horizontal, algo así. Volvemos a ver la curvatura. Nos falta moverla a 90 grados ahora en este sentido, menos 90, y listo. Ahora sí la curvamos hasta que adopte la posición que necesitamos. Ya cuando la tengamos en la ubicación correcta, por ahí vamos a borrar el historial. Ya la curva ya no afecta, ya el objeto quedó así. Lo duplicamos y este debe irse para la parte inferior, donde queda exactamente igual. Ahora miremos, vamos a hacer la parte de la correa, de dónde a dónde va. Simplemente seleccionamos estas caras y vamos a hacerle una pequeña hendidura. Extrusión hacia adentro. Unas divisiones más, 3. Acá un poco más suave, más pequeño. Seleccionamos los bordes para hacerle un bisel a ambos lados. Por aquí es donde va a pasar nuestra correa. Bisel. Y por ahí está bien. La correa va a salir de estas partes y la vamos a hacer con esta figura rectangular. Por dentro la adaptamos hasta que nos quede del grosor de la correa y de la longitud, no la longitud sino lo ancho de la correa. Algo así, pero mucho más al fondo para poderla esconder y que se vea que sale de ahí completamente. Ahora hacemos una curva, escogemos esta opción y hacemos una correa que medianamente se parezca. Vamos moviendo los puntos para que nos quede algo similar. Por aquí está bien que salga por esa cavidad. Acá exactamente lo mismo, que salga por esa cavidad. Hay que mover la curva hacia abajo. Quedó por allá arriba.
y la ubicamos en toda la mitad, algo así. Ahora tenemos que seleccionar una cara de este objeto que debe estar exactamente en la curva. Seleccionamos la cara a la curva y extruimos. Al darle más divisiones, veamos que hasta 25 llegó. Asignamos 100 para que nos quede más suave. Aquí en 0. Y ya tenemos nuestra correa. Esto no le voy a cambiar, 0. Seleccionamos el objeto. Borramos el historial. En normales las invertimos. Un poquito más de escala, que no quede tan ancha. Vamos a hacer un bisel en cada una de las 4 esquinas que posee esta correa. 4 esquinas o 4 bordes que posee esta correa. Listo, ya quedó mucho más suave. Mostramos todo cómo nos quedó. Y aquí ya tenemos nuestro martillo completo con todos los detalles que se incluyen en este plano de referencia, que sin él no hubiera sido posible haberlo detallado tanto. Espero les haya servido este video.